Gracias, señora presidenta. Señor ministro, en primer lugar, quiero dejar constancia como valenciano el agradecimiento a la policía, Guardia Civil y Policía Local que han estado trabajando en las zonas devastadas, poniendo en riesgo su vida y en una ocasión como ocurrió en Paiporta. Nunca lo olvidaremos. Como tampoco olvidaremos que usted, como ministro de Interior, no haya estado con el dolor de las víctimas y haya preferido seguir la máxima de Sánchez: si necesitan recursos, que los pidan. Frase que ha ido evolucionando durante estos días, si necesitan ayuda, que la paguen. Pero su conducta es doblemente vergonzosa, ministro, al ser el responsable del orden público. Usted y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que aún tiene que dar muchas explicaciones a los valencianos, ya tuve oportunidad de denunciarlo, toda la actuación que ustedes realizaron. No dejaron llegar a la Guardia Civil y a la policía, que se ofrecía a venir el propio día 1 de noviembre. Aquí están los comunicados de la Guardia Civil, que decía que para que manden todos los refuerzos posibles para ayudar a los compañeros de Valencia. Hay compañeros por toda España dispuestos a acudir, por lo que rogamos se facilite su intervención. Se lo dirigieron a usted y usted ni les contestó. Se negó a recibir la ayuda que desde distintos ámbitos ofrecían a la comunidad valenciana. Su única actuación diligente fue perseguir a los vecinos de Paiporta, acusándoles de ultraderechistas. A lo mejor es usted de la opinión que los ministros no están para limpiar barro, como hemos escuchado por boca de líderes de Sumar, refiriéndose a los diputados. Ministro, ¿por qué incumplió la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, como le hemos preguntado hasta la saciedad? Artículo 28 y 29. Usted ha hecho referencia al artículo 29, pero no lo ha leído en su totalidad, en el que establece usted la obligación del Ministerio a acudir de forma inmediata cuando hay una situación de emergencia. No lo lee usted en su totalidad. ¿Por qué ha incumplido la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no enviando de forma inmediata a la Policía y a la Guardia Civil para proteger la seguridad? Usted, señor ministro, sabe que se produjeron saqueos en las primeras horas. Hay muchos testimonios que lo ponen de manifiesto. ¿Por qué ha incumplido la Ley de Seguridad Nacional y no se declaró la situación de interés para la seguridad nacional y asegurar el suministro de aquellas cuestiones esenciales como luz, agua y gas? Ministro, usted es juez como yo. Conoce perfectamente el principio jurídico de la relación de causalidad, que exige que haya un nexo entre acción y omisión y el resultado penalmente relevante. Debería usted explicar a sus compañeros del Consejo de Ministros, a los diputados socialistas, a sus socios de Sumar, especialmente a Compromís, en qué consiste el vínculo de causalidad y sus efectos penales. Usted sabe que el que tiene las competencias y la información para evitar un resultado penalmente relevante y no actúa, puede ser investigado por un delito de comisión por omisión y, en este caso, con resultado de muerte. Sobre todo, esa explicación se la debe realizar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y al oculto presidente de la Confederación, Miguel Polo, que son los que tenían la información y no la dieron, como dijo el propio presidente Castilla-Manchego, Paje. Por cierto, la Confederación Hidrográfica es otro organismo ocupado por el ansia socialista, ocupada por un concejal socialista. El presidente Miguel Polo, ese día, del día 29, estaba en un congreso en la Universidad Politécnica, no estaba en el CECOPI, como era su obligación, estaba en un congreso. Usted, como responsable del tráfico, debe explicar por qué no cerró la carretera A3 en Chiva, el bypass o la pista de Silla, a pesar del riesgo evidente para la circulación, produciéndose víctimas mortales. Sobre todo debe explicar por qué la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en 24 horas le acusó a usted para pasar a acusar a la Generalitat Valenciana. ¿Por qué la directora general de Protección Civil, que se marchó a Brasil en plena Dana, no pidió medios a las comunidades autónomas como éstas se ofrecían? Ministro, son muchas las preguntas relativas a su actuación durante el día del 29 de octubre y con posterioridad.
sobre todo, y reitero, de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que se oculta absolutamente y que tendrá muchas que dar explicaciones. Se lo digo y usted lo sabe. Mala señal que la blanquearan. Ustedes la han blanqueado en su Congreso de los Imputados, junto a Begoña Gómez, junto a Chávez y a Griñán. Mala señal que la blanquearan a Pilar Bernabé junto a aquellos que han sido condenados y están siendo investigados por delitos. ¿Qué creen? ¿Que también la van a imputar o investigar? No lo sé, lo pregunto a ustedes por las manifestaciones que están realizando. La señora Pilar Bernabé mucho tiene que explicar. Pero ¿cómo le iba a importar a usted? ¿Pero cómo le iba a impulsar a usted lo que pasaba en Valencia? Si su ministerio es la piedra clave en toda la corrupción que asola su gobierno. ¿Cómo se iba a preocupar de Valencia si está obsesionado con la corrupción socialista? Mire, primero en lugar nos tendrá que explicar el caso Delsi, que usted da tantas explicaciones que ya me lo recuerda al caso Roldán con el capitán Tan, ese capitán Khan que se iba a Tailandia. Usted ya está a ese nivel, pero sin la vergüenza del propio ministro Asunción, que dimitió ante estas actuaciones. Su compañera Margarita Robles conoce muy bien esos pagos reservados que cuando estaba en su etapa en el ministerio. Es evidente que Sánchez autorizó la visita de la torturadora. Usted autorizó el dispositivo en el que se encontraba Aldama, Koldo, Ábalos. También su número 2 estaba al tanto, porque mandó un WhatsApp que decía recibido, mandándole un mensaje a Koldo. ¿Nos lo va a explicar de una vez por todas de forma convincente? Porque lo que está claro es que quien colaboró en esta comedia de idas y venidas han acabado ascendidos por usted. Y, según la UCO, se trata de una actividad de un grupo criminal organizado. Otra cuestión, la condecoración Aldama. Usted se la concedió. Eso no lo puede negar. Se remonta al año 17. De todas maneras, del año 12 al 17, usted y yo sabemos que era usted el fan número 1 de Mariano Rajoy. Ahora es sanchista, pero en esa época era el fan número 1 de Mariano Rajoy. ¿Sabe lo que explican los expertos? Los expertos dicen que las condecoraciones, la propuesta viene de abajo, pero tiene que pasar el control del director de la Guardia Civil y del propio ministro. Usted y yo somos jueces. Saben que quien concede las medallas es el ministro. Es usted. No se esconda en sus colaboradores, dé la cara y diga la verdad. Otra cuestión relativa es los móviles opacos. Los móviles opacos que su ministerio suministraba a la trama corrupta. ¿Lo va a explicar por qué le daban móviles opacos? También nos va usted a explicar toda una serie de contratos que afectan a su ministerio. Mire, en primer lugar, el contrato del 20 de abril de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas por el suministro de material por un valor de 3 millones casi medio de euros. El informe policial señala que mientras el precio medio era de 2,5 euros, usted los compró a 3,27. Este contrato, bajo sospecha, tenía una cláusula que decía que si no se ponían de acuerdo, que incluso podían subir más el precio. Por otra parte, el certificado de recepción se firmó con anterioridad a la entrega del material, y eso también suena a una corrupción que apesta. Segundo contrato, sin ánimo de ser exhaustivo, 31 de marzo de 2020, por el ministro del Interior, también material de protección. Lo compró usted a un instituto ginecológico, pues bueno, y que era propiedad del ginecólogo de la mujer de Koldo, lo cual, evidentemente, el objeto social era muy apropiado para comprar mascarillas. En tercer lugar, tercer contrato, 31 de marzo de 2020, usted compró a la empresa New Technology Sociedad Limitada por casi 3 millones de euros. Esta empresa no tiene instalaciones en España, solamente un coworking al lado de la estación de Chamartín. Esta empresa tenía como objeto la compra de neveras, también muy apropiado para material de compra de mascarillas. Y, por tanto, lo que queremos son explicaciones. No quiero ser exhaustivo porque hay muchos más contratos, pero con que me conteste estos 3, pues nos podemos dar satisfechos. Por cierto, ¿usted con quién está de acuerdo? ¿Con la presidenta del Tribunal Supremo o con Pedro Sánchez? ¿Los jueces actúan en connivencia con la oposición? ¿Usted tenía alguna connivencia cuando actuaba como juez? Mire, aquí tenemos una serie de notas de prensa.
Isabel Perelló defiende la independencia judicial contra la declaración de Sánchez. ¿Está usted con la presidenta del Tribunal Supremo? La presidenta del Poder Judicial da un golpe en la mesa tras los ataques de Sánchez porque causan un grave daño. ¿Está usted de acuerdo con la presidenta del Tribunal Supremo? La presidenta del Consejo General del Poder Judicial reprueba a Sánchez por atribuir sesgos políticos a los jueces. ¿Está usted de acuerdo con la presidenta del Tribunal Supremo o está ya tan sumido en el sanchismo que ya ni siquiera recuerda su condición de juez? Muchas gracias. Señor de Rosa, en primer lugar me gustaría empezar porque no ha rebatido ninguno de los extremos relativos a lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil, cuál es el ámbito competencial del Sistema Nacional de Protección Civil. Ha hecho una referencia escueta porque, siendo usted valenciano, no ha ocupado más del 40% de su tiempo a hablar del tema principal de esta comparecencia, como es el de la Dana. Y eso yo creo que debe preocuparle a usted como valenciano y nos preocupa a todos como responsables políticos, responsables públicos. Simplemente ha hecho una referencia al artículo 29, a la posibilidad de una emergencia de interés nacional al nivel 3, que podemos denominarlo así, pero no ha hecho referencia en modo alguno al procedimiento, trámite y si era o no preciso y por qué era necesario o no preciso. No ha hecho ninguna alusión, pero yo sí que le digo que esa emergencia de interés nacional nunca ha sido adoptada en España. No ha hecho ninguna referencia. No ha hecho ninguna referencia y es un anatema para ustedes, parece ser, hablar de la responsabilidad donde yacía la responsabilidad, que es en el Gobierno de la Generalitat de Valencia. No ha hecho ninguna referencia a la actuación del Gobierno de la Generalitat. No ha mencionado a ninguno de los responsables de la Consellería de Interior de Emergencia. No ha mencionado al señor Mazón, curiosamente, no por lo que no hizo o por lo que quizás debió de hacer. Tampoco ha hecho ninguna referencia, si usted entendía que una emergencia de interés nacional, no ha hecho ninguna referencia a cualquier actitud o conducta del señor Mazón, solicitándonos la misma si entendía que no tenía las capacidades o las necesidades en ese sentido. Supongo que eso también para usted, en ese caso, tendría una responsabilidad, salvo que deduzcamos lo razonable, que es que la emergencia en un nivel 2 permanece en la comunidad autónoma y los responsables de la comunidad autónoma entienden que tienen la capacidad necesaria y precisa para gestionar esa emergencia y, evidentemente, con ese nivel 2, solicitar los recursos que estimen necesarios al Estado y al resto de las comunidades autónomas, como acontece en una emergencia de una entidad reseñable, y también a través del mecanismo europeo de protección civil, que también desde el Gobierno central se le ofreció desde el minuto 1. No ha hecho referencia en ningún sentido. La información no la tenía el Gobierno central, que también la tenía, evidentemente, como todos los responsables políticos. La información, y de los días anteriores, desde el día 24, en lo que hace referencia a esta tragedia, a esta emergencia, la tenían el conjunto de las administraciones, porque tanto la EMET como las confederaciones hidrográficas vuelcan directamente todas esas informaciones en los servicios de protección civil del conjunto de la administración central, autonómica y de la local. Le he hecho la referencia que con esa información distintas instituciones de la comunidad de la comunidad valenciana y en concreto de la provincia de Valencia adoptaron medidas importantes esa misma mañana del día 29, incluso en la tarde del día 28 de octubre. Le he dicho que en muchos ayuntamientos de muchas localidades se suspendieron todas las actividades públicas y se tomaron medidas de autoprotección y de protección. Le he dado el ejemplo de la Universidad de Valencia. Le he dado el ejemplo de la Diputación de Valencia, que al mediodía del día 29 también indicó a todos sus trabajadores regresar a sus domicilios. Lo que quizás ocurrió,
es que personas responsables de la emergencia, como era la Generalitat de Valencia, el gobierno de la Generalitat de Valencia, no adoptó las medidas necesarias y precisas en el momento indicado, pese a tener toda la información. Pero ustedes a este respecto ni hablan, ni analizan, ni refieren nada. Es como si el gobierno de la Generalitat para ustedes no existiera y no existió en aquel momento y sigue sin existir. Pero figúrese, lanza usted una indicación, un único dato. ¿Por qué el Ministerio, por qué Dirección Tráfico, la Dirección General de Tráfico no cerró la A3? Dice usted, hace referencia a ese extremo. Mire, le diré, la Dirección General de Tráfico hizo, como le he dicho, más de 30.000, y la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, más de 30.000 auxilios a conductores, a vehículos que se vieron involucrados. Dicho esto, le indicaré que la Dirección General de Tráfico lo que tiene es la capacidad, y lo hizo, de acordar desvíos, de acordar embolsamientos de vehículos. Pero ya que usted es juez, es jurista, le indicaré que el plan de riesgo de inundaciones, el plan especial ante riesgo de inundaciones de la propia Generalitat, que estuvo activado ya el 24 de octubre, a quien indica como autoridad competente para poder cerrar una carretera, independientemente de su titularidad autonómica, estatal o local, es a la Dirección de la Emergencia, en este caso a la Consejería de Interior y de Emergencias. Mire, se lo digo así porque así de sencillo es. Nosotros y el Gobierno de la Nación tuvo toda la información a disposición de la comunidad autónoma. Le diré dos cuestiones muy claras. Mire, a la mañana hasta las 2 de 14 horas del día 29, la Generalitat de Valenciana no elevó el nivel 2, o sea, del 1 al 2, es decir, todavía competencia autonómica, pero nivel 2, que el nivel 2, como bien sabe usted, permite solicitar el auxilio de medios del Estado. Y solo lo hizo en la zona de Utiel, estoy hablando de las 14 horas del 29, para la zona de Utiel. E inmediatamente se activó la UME para poderla posicionar en la zona de Utiel. No elevó el nivel 2 para el conjunto de la provincia de Valencia hasta más allá de las 19:15 horas de ese día 29. No elevó a nivel 2 para poder pedir medios del Estado para poder intervenir en la emergencia. Nosotros ya teníamos preposicionada la UME y medios para que en ese momento que se elevara al nivel 2 responder inmediatamente en esas cuestiones. Y eso es lo que realmente pasó y aconteció. Pero le diré más cuestiones a este respecto. El Gobierno desde ese momento activó, como indicado, todos los medios personales y materiales necesarios y a disposición de la Generalitat y en los términos que ella solicitara o ella indicara. En ese sentido, vuelvo a reiterarle, más de 8.200 miembros de las Fuerzas Armadas que todavía están prestando sus servicios, más de 9.700 policías y guardias civiles que siguen prestando sus servicios, funcionarios públicos en todos los ámbitos. Gracias, señora presidenta. La Guardia Civil concluye que el PSOE valenciano usó la Confederación Hidrográfica del Júcar para el cobro de mordidas. Eso es para lo que sirve a ustedes la Confederación, para robar. Están ustedes siendo investigados por robar. En vez de emplear el dinero de todos los valencianos, de todos los españoles, para hacer obras que hubieran prevenido la muerte y la inundación, se dedicaban a hacer mordidas. ¡Qué vergüenza, señores socialistas! ¡Qué vergüenza! A ver, lo sorprendente, señor ministro, que usted se ha dedicado a ser el pararrayos de Pedro Sánchez, sin saber que efectivamente
usted está encubriendo todas esas mordidas que estaba realizando el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Los diputados socialistas conocen muy bien al tesorero valenciano Pepe Cataluña, que era el que recaudaba para el Partido Socialista. Por tanto, mucho menos hablar aquí intentando tener una supremacía moral, y cuiden ustedes su retaguardia de lo que están realizando. Mire, su realidad es esta. La semana en la que ha declarado Koldo, Ábalos, la mujer del presidente, todo esto es su realidad. Por tanto, no intenten manchar otras realidades, sino que su realidad judicial es esta. Mire, señor ministro, el 15 de octubre el Consejo de Seguridad Nacional aprobó la Estrategia Nacional de Protección Civil, pero hasta el 16 de diciembre no lo ha publicado en el BOE. ¿Por qué? 2 meses han tardado para tapar la realidad de que usted no actuó defendiendo a los valencianos, y eso es la prueba real desde que se aprobó hasta que se ha publicado. Es verdad que la única dato que tenemos que tener en cuenta en Valencia es que tanto el Compromís como el PSOE recurrieron la normativa del gobierno de Rajoy para evitar la construcción en zonas inundables. Ahí estaba la fotografía de los alcaldes que ahora se quejan de que recurrieron y que querían edificar en zonas inundables. Por tanto, no vengan con ese bulo de que si la Comunidad Valenciana, la Generalitat, se está dedicando a realizar esas actuaciones. Compromís quería hasta plantar cañas en el nuevo cauce del río. Ribó quería plantar, lo que hubiera sido un desastre para las pedanías. Esa es la política de Compromís, las cañas por las vidas que han estado actuando. Menos mal que ya no están ustedes en el gobierno de la Generalitat. ¿Sabe quién está limpiando los garajes de los pueblos? La Diputación de Valencia. ¿Sabe quién está cobrando el interés por las ayudas? Su gobierno. ¿Saben quién contrata con las mismas empresas que la Generalitat? La Confederación Hidrográfica del Júcar. Eso que dice usted que contratan con Gürtel. La Confederación con las mismas empresas. Mire, señor ministro, usted habla con desprecio del gobierno Rajoy, y reconozca conmigo que usted en los periodos de 2016-2017 quería ser ministro con el gobierno de Rajoy. No sé esa dicotomía que tiene usted. Esa es la realidad que tiene usted como ministro. Sobre todo el trato que su ministerio le está dando a la Guardia Civil. Usted aquí está alabando a la Guardia Civil, cuando usted ha colaborado no solamente con el independentismo para echar a la Guardia Civil de Navarra, sino también por las reuniones y contactos frecuentes que tienen entre el secretario de Instituciones Penitenciarias y los colaboradores de Otegi, donde se trataban peticiones y se anticipaban beneficios etarras. Por tanto, no venga usted alardeando de protección de la Guardia Civil. Y tampoco hablemos del coronel Pedro de los Cobos. ¿Quiere que hablemos del coronel Pedro de los Cobos? 8-0, 8-0. Y encima la dignidad del coronel decir que no va a ejecutar la sentencia porque es un caballero. Y usted ha estado atacando a una persona con honor como es el coronel de la Guardia Civil. Igual que ahora, según la noticia de prensa, usted ha intentado también saber qué estaba ocurriendo con los discos duros de Ábalos. Lo dice la propia UCO, que ha interceptado mensajes de su gobierno para saber qué estaba ocurriendo, como pasó con la investigación que se estaba dando en la pandemia, que también quiso usted saber lo que estaba ocurriendo, y Pedro de los Cobos se plantó. Eso es atacar la independencia del Poder Judicial, y parece mentira que usted como juez lo esté realizando. Mire, señor ministro, si quiere podemos debatir con igualdad. Usted tiene aquí tiempo ilimitado y encima me acusa a mí que si yo empleo 40 y 60% en hablar. Pues yo voy aquí a hablar todas las veces que sean para defender a mi tierra, de aquellas actuaciones que consideramos que han sido en contra de los intereses valencianos. Ustedes están realizando, y las ayudas son pagando con la colaboración que tienen aquí. Son pagando, y eso es una vergüenza que todos los ciudadanos aún no estén recibiendo las ayudas que usted han realizado. Ministro, la responsabilidad de estar en el CECOPI, de informar a las autoridades de la Generalitat Valenciana, eran de la delegada del gobierno. Aunque se enfaden, Pilar Bernabé tiene mucho que explicar, aunque ustedes la blanqueen nombrándola no sé qué en su Congreso de los Imputados, porque tendrá que responder. Igual que tendrá que responder Miguel Polo, que se lo repito, mientras estaban las calles inundadas, los pueblos inundados, las comarcas inundadas, él se encontraba en un Congreso hablando de agua,
en la Universidad Politécnica de Valencia, no estaba en el CECOPI, no estaba dando la información, y la información que estaba dando era una información equivocada. Por tanto, hicieron una actuación negligente o a lo mejor algo peor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, referir, señor de Rosa, que no ha expuesto nada nuevo en su turno de réplica. Le pedía que hiciera un poco de examen por los valencianos y las valencianas de lo acontecido, de las competencias, de la responsabilidad del Gobierno de la Generalitat, de las necesidades de reconstrucción, de por dónde debía de ir, es decir, mirando a la cara a los ciudadanos valencianos y valencianas, y ha preferido obviarlo, quizás por alguna razón como usted, que usted solamente pueda entender, de que no son capaces de mirarles porque no son capaces todavía de asumir la responsabilidad en la que han incurrido. Decía usted y hablaba de nosotros seguimos, no nos van a apartar ni un milímetro, y eso lo sabe el Gobierno de la Generalitat, y lo más importante, lo saben todos los alcaldes, alcaldesas de la zona, lo saben los valencianos y valencianas, que el Gobierno de España estuvo desde el primer minuto, seguirá estando y estará hasta que sea preciso y necesario, y seguiremos ayudando y aportando todos los medios personales y materiales y acordando las medidas socioeconómicas que sean necesarias. Al día de hoy, como he reiterado, más de 16.000 millones de euros. Ya se han desembolsado más de 760 millones de euros y seguiremos avanzando, evidentemente, en ese sentido. Lo que no haremos es subir los sueldos a los representantes políticos, a los responsables del Gobierno de la Nación. No se preocupen, no nos subiremos el sueldo, ni tampoco lo que no haremos es contratar, aunque sean a través, necesariamente, si es susceptible de contratos de emergencia o contratación pública, con empresas que hayan tenido alguna relación con la corrupción. Eso, olvídense que nosotros. Pero como le vuelvo a decir, lo que sí les pido es que realmente les hemos ofrecido toda nuestra ayuda, nuestro apoyo desde el minuto uno, que realmente ustedes sean capaces de asumir esa ayuda, pero nosotros, y ya termino en relación a su intervención, a quien miramos es a las valencianas y a los valencianos. Señor Ortega Smith, usted, claro, tampoco le ha importado nada de la situación ni de la tragedia vivida en Valencia, quizás por las mismas razones que le he expuesto anteriormente, porque para ustedes las situaciones de emergencias susceptibles de protección civil es una invención y no tienen una realidad. Por eso quitaron y excluyeron dentro del organigrama de la Administración la oficina de emergencias, la unidad de emergencias valenciana, y desde luego también se redujo en más de un 18% mientras ustedes permanecieron en el Gobierno con el Partido Popular, y actualmente acontece lo mismo, más del 18% se redujo del presupuesto en materia de protección civil. Y le vuelvo a decir, por mucho que se empeñe la Policía y la Guardia Civil, son cuerpos neutrales donde ustedes no van a poder, evidentemente, hacer ninguna función de esas de captación que tanto les gusta realizar. Y sabe usted mejor que yo que la policía, nuestra policía y nuestra Guardia Civil no cumple, y no lo permitiría yo que cumpliera, ninguna orden ilegal.